Continuamos en Universidad Noticias y hablamos del presupuesto nacional 2018 que obtuvo el dictamen en el Senado y que mañana se va a tratar en el recinto. Durante horas de esta tarde se estuvo tratando justamente en la Comisión de Presupuesto este proyecto que contempla una suba del PBI del 3,5%, una inflación promedio del 15,7%, un dólar a 19,3 pesos, un aumento de la inversión superior al 17% y destinar más del 70% de los recursos a gastos sociales. Hubo una votación de la reforma previsional en diputados que causó muchas perturbaciones y ahora para que el gobierno logre aprobar todas estas reformas que había propuesto, quedaría entonces que se apruebe el presupuesto y la reforma tributaria. Ambas ya tienen media sanción en diputados. Para hacerlo, la Comisión de Presupuesto y de Hacienda estuvo tratándolo esta tarde, como te contaba. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el de Hacienda, Nicolás Dujovne, fueron los que emitieron el dictamen y mañana a las 11 de la mañana llegaría al recinto para que se trate. Vamos a compartir a continuación lo que decía el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Para alcanzar los tres objetivos de reducir el déficit, resolver las deudas de infraestructura y sociales y converger hacia un sistema tributario más simple, eficiente y equitativo, hay numerosas herramientas legislativas. El presupuesto 2018, las metas trimestrales y trianuales que hemos comenzado a implementar este año, las trimestrales, en el año 2017, la ley de responsabilidad fiscal, el consenso fiscal, la reforma tributaria y las adecuaciones que se han votado en relación al régimen previsional. De todos los objetivos que estamos mencionando, juega un rol clave la reducción del déficit fiscal, porque si no bajamos el déficit fiscal, nos exponemos a una crisis macroeconómica, y si nos exponemos a una crisis macroeconómica, no podemos llevar adelante ninguno de los otros objetivos. Este es un objetivo. Bien, vamos a seguir hablando de economía porque como todos los días martes tenemos a nuestro columnista José Vargas, el economista de Evaluecom, pero esta vez no lo tenemos aquí en el piso, sino que está en el país vecino de Chile, en Reñaca, y justamente de eso nos va a hablar, de los precios del verano en Chile. Muy buenas noches, José, muchas gracias por la comunicación con Señalú. Buenas noches, un gusto como siempre. Bueno, la idea era un poco hablar, no sé, estás de vacaciones o por viaje de trabajo, pero has podido hacer una medición más cercana de los precios que hay en el país vecino. Sí, así es, un poco de vacaciones, también un poco de trabajo, uno no deja nunca el economista de lado. Los precios en Chile son bastante estables porque el nivel inflacionario es relativamente bajo. Comparado con el año pasado, es decir, los últimos 12 meses, la evolución de los precios ha sido prácticamente mínima. Cuando uno analiza los alimentos y bebidas, fundamentalmente, uno ve lo que es lácteos, lo que es carne, lo que son bebidas, lo que son panificados, que no han tenido variación en los últimos 12 meses. Es insignificante la variación, serían centavos argentinos. Después, por ejemplo, el combustible ha bajado en relación con el crudo internacional. De hecho, el litro de combustible súper está más barato que en Argentina, hoy teniendo en cuenta los precios que se están manejando en nuestro país. Eso también el dólar. Sucede, sí. Siempre sucede así. Y el dólar, que es otra de las variables que también en Argentina está dando mucho que hablar por estos días, acá en Chile se mantiene bastante estable, por lo menos en los últimos 60 días. Bien, y en cuanto, por ejemplo, a una estadía, no sé si has podido tener el cálculo aproximado, pero de una semana, cerca del mar, en un departamento, o para comer también. Sí, para los alojamientos muy cerca del mar, es decir, a una cuadra aproximadamente, está en el orden de los $100 por día, aproximadamente. A partir de ahí, a medida que uno empieza a irse un poco más alejado de lo que es la costa, los precios empiezan a disminuir considerablemente. Así que eso va a depender del bolsillo y de la necesidad que tenga cada uno de estar más cerca o quizás más alejado de la playa. Seguro. José, allí en Reñaca hay muchas personas, hay muchos turistas, muchos mendocinos, argentinos. Han empezado a llegar en el día de hoy, todavía no de manera masiva, pero ya en el día de hoy se ha empezado a notar mucho más movimiento de mendocinos fundamentalmente. Uno empieza a ver las camisetas de Godoy Cruz o la de Independiente, es decir, de la provincia de Mendoza, y uno sabe que son equipos muy,
muy reconocidos en nuestra provincia, así que uno ya se da cuenta quiénes son los mendocinos que empiezan a llegar. Seguro. Es entonces una recomendación, porque la verdad que conviene mucho más por ahí que la costa argentina, acercarse a la costa chilena, sobre todo para el mendocino que la tiene muy cerca. Sí, porque está muy cerca, porque evidentemente el gasto en combustible es mucho más bajo, el tiempo también que uno tiene que insumir en cuanto al viaje y fundamentalmente el tema de los precios, es decir, la variación de precios acá en Chile no ha sido imperceptible para un argentino y en la costa atlántica los precios suben de manera considerable y más en temporada de verano, es decir, ahí es donde los precios se sienten mucho más. Claro. José, en cuanto al movimiento que ha tenido el dólar en estos últimos días, ¿qué opinión te merece? Y bueno, y con respecto a las vacaciones también, ¿cómo podría afectar o no a los argentinos? Bueno, el dólar en Argentina viene moviéndose en alza desde el tratamiento de la reforma previsional. Es decir, en esos momentos en particular que habían manifestaciones y disturbios, el dólar empezó a subir de a poco. Pero después, pasado ese tiempo, la incertidumbre se mantuvo y esto generó que haya una especie de mini corrida cambiaria, que es muy leve, por cierto. También se recibió, muchos trabajadores recibieron el medio aguinaldo, lo destinaron quizás una parte al dólar. Después la demanda típica para quienes piensan vacacionar en el exterior también. Entonces, esto ha hecho que en estos últimos días del año esté un poquito más caliente que otros días. Claro. Pero así todo todavía sigue siendo barato en nuestro país. Si uno analiza los últimos 12 meses, todos los productos en la economía subieron casi un 24 o 25% y el dólar solo subió un 12%. Es decir, con respecto al resto de los bienes todavía está atrasado. Pero no se puede hablar de una corrida cambiaria. Tiene que ver con una demanda un poco más alta que otros meses y una oferta que está relativamente chata. Bien, y sí, como hemos hablado en otras ocasiones, no es conveniente que esta situación se mantenga por mucho tiempo, ¿o no? No, porque en realidad lo que preocupa por ahí no es el valor que tiene el dólar, porque insisto, no es un valor para preocuparse. Sí, por ahí la velocidad a la que lo hace. Claro. Suba 20, 30 centavos por día, por ahí genera preocupación, fundamentalmente al Banco Central y al Ministerio de Hacienda. Pero no es para preocuparse demasiado esta variable en particular. Muy bien. Bueno, José, lo vamos a dejar que siga descansando y trabajando. Muchas gracias por habernos atendido. Está allí desde Reñaca, desde el país de Chile, hablando justamente de la economía y de si conviene o no. Y la verdad que sigue siendo una situación que conviene mucho más a los mendocinos y a los argentinos. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, como siempre, hasta la próxima y me voy a acordar de llevarle algunos chocolates para ustedes. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Así pasaba José Vargas, economista de Evaluecon, desde sus vacaciones, haciendo la columna, como todos los martes, columna de economía, hablando un poco también de los precios del verano. En este caso, si vas a viajar a Chile, está bueno tener en cuenta que vas a tener bastante ventaja en cuanto a los precios, como decía José, en el hospedaje, hasta en el combustible, vas a notar una buena diferencia. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Hay mucho más universidad para compartir.